Como ocurre cada año al término de las fiestas decembrinas, quienes no se administraron bien en sus finanzas y además con la inflación, pues viene la llamada cuesta de enero. Así que muchos mexicanos se están esforzando para superarla, para pagar sus deudas generadas por la época decembrina. Para hablar de algunas recomendaciones y cómo afrontar esta llamada cuesta de enero, le agradecemos a nuestra colaboradora Regina Reyes Heroles, autora de la columna de Milenio Diario, Vivir como Reina y Gastar como Plebeya, que nos acompañe en el estudio. Muchas gracias, Regina. Muy buenos días y feliz año también para ti. Buenos días. Muy buenos días, Tania, y muy buenos días también a Luis Carlos. Feliz año a los dos. Y como mencionas, efectivamente estamos sintiendo la cuesta de enero. De hecho, la estamos sintiendo desde diciembre. ¿Qué es lo que sucede? La cuesta de enero es ese sentimiento de que el dinero no rinde. Y no rinde por dos temas muy importantes. Uno, la inflación, o sea, este incremento sostenido de los precios. Y por el otro lado, también está relacionada con que nos emocionamos con los gastos de la temporada, gastamos de más y entramos en enero a un periodo en donde además hay ajustes de precios y todo cuesta un poquito más. Entonces, algunos de los datos más relevantes es que la inflación anual fue de 4.4% para 2024, pero la realidad es que en términos, por ejemplo, de alimentos, lo que muchos mexicanos sentimos es un aumento de 8%. Y si contamos un periodo un poco más amplio, es decir, desde la pandemia hasta ahora, el aumento de los precios ha sido de alrededor de 30%. Entonces sí es difícil enfrentar este momento para todos los mexicanos porque además vienen pagos que son en enero y que son muy importantes, por ejemplo, los impuestos a la vivienda, que son los impuestos estatales que también vieron ciertos aumentos, la tenencia vehicular, el predial, no todas estas cosas que hay que pagar a principios de enero, que si venimos cargando deudas desde diciembre o noviembre o desde el Buen Fin, por ponerlo de una manera, entonces se hace mucho más difícil empezar este año con el pie derecho. Podemos administrar, ¿cómo podemos sobrepasar y sobrevivir la cuesta de enero? Creo que lo primero que tenemos que hacer es asumir que esta inflación es real y que todo va a estar un poco más caro. También es muy importante que hagamos un presupuesto anual, que sí le dediquemos tiempo a sentarnos y saber cómo van a ajustarse esos precios. Por ejemplo, sabemos que va a haber un aumento en el IEPS, en el impuesto que tiene a su vez un impacto en la gasolina. Entonces, sabemos que va a aumentar ese precio de la gasolina, entonces tenemos que ir ajustando entonces los gastos que teníamos en nuestro presupuesto del año pasado y actualizarlos a lo que cuesta ahora. Ese es el primer paso. Y el segundo es, creo que sí es muy importante a inicios de año empezar a decidir cuáles son aquellos gastos que realmente son innecesarios, que se pueden dejar a un lado o que se pueden aplazar. Lo que sí es muy importante es no dejar de pagar, porque eso puede tener un impacto entonces en nuestro historial crediticio. Dejar de pagar la luz, el agua, todos estos servicios es un impacto importante, pero el celular o la televisión por cable o cualquiera de los servicios que tenemos domiciliados, la tarjeta de crédito, los préstamos que tengamos, hacen que tengamos pequeños taches en nuestro historial crediticio y eso puede afectarnos a largo plazo. ¿Por qué? Porque nos hace, personas menos, con una calificación crediticia menor o menos atractiva para las instituciones financieras, y entonces en el momento en el que necesitemos un crédito, este crédito va a ser un poco más caro. ¿Por qué? Porque dejamos de pagar o no pagamos a tiempo o correctamente en los primeros meses del año. ¿Qué recomiendas a aquellas personas que están pidiendo prestado? Dicen, bueno, pues me voy a endeudar de nuevo para pagar las anteriores deudas que no han sido solventadas, y entonces esto se convierte en un círculo vicioso que cada vez es una bomba de tiempo que mantiene preocupadas a muchas familias. ¿Cómo enfrentar esas deudas que no han sido solventadas? Regina.
Lo más importante con las deudas, Tania, y tienes un punto relevante, es que muchas veces tomar esa decisión de volverse a endeudar para pagar una deuda anterior que ya traemos y que nos está generando presión, es una decisión válida. Y creo que es importante que si ya vamos a llegar a eso, entonces nos fijemos muy bien en que la manera en la que el crédito que estamos pidiendo para pagar la deuda anterior sea un crédito que por lo menos es más barato, que las condiciones sean más amables y que sí podamos pagarlo. No es una decisión sencilla y sí afecta a las finanzas personales. Entonces sí es importante considerar muy bien, fijarse en el costo anual total del crédito, en la mensualidad, en la tasa de interés, pero sobre todo en cómo le vamos a hacer, o sea, establecer un plan para realmente poder pagar esa nueva deuda. Y para eso tenemos que regresar, ni modo, al presupuesto, hacer ajustes y ver cómo vamos, porque no hay manera de tener más dinero si no es recortando gastos o generando más dinero. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que este dinero que sí tenemos rinda para pagar la deuda que está pagando otras deudas y para seguir nuestro gasto corriente? Creo que aquí también una recomendación es que se haga el cálculo. Si estamos comprometiendo nuestros ingresos mensuales más del 30% en pagos de deudas, y esto tiene que incluir también, si es posible, la parte de la hipoteca, entonces podemos ya estar poniendo en riesgo nuestra salud financiera a largo plazo. Entonces es una decisión difícil esa de pedir prestado para pagar lo que ya pedimos prestado, pero válida, en muchas ocasiones necesaria. Es un dolor que tenemos que de alguna manera suplir, pero implica que tenemos que ser mucho más ordenados con el dinero y que tenemos que ser sobre todo mucho más estrictos y disciplinados con la manera en la que estamos consumiendo y en la que estamos gastando. Muchísimas gracias por toda esta información, Regina Reyes Heroles, autora de la columna de Milenio Diario y de Vivir como Reina y Gastar como Plebeya. Muchas gracias, como siempre, Regina, por tus consejos. Luis Carlos, Tania, muchísimas gracias a ustedes y al auditorio. Un muy feliz 2025. Gracias, Regina.